Bien, estamos entrando ya a la recta final del cuatrimestre. Esta es la sesión número 11. Estamos en la unidad 5, la implementación de traductores. El día de hoy vamos a ver cómo se lleva a cabo el proceso de compilación hasta transformar el código fuente a código de máquina. Y vamos a ver cómo el sistema operativo administra la memoria y para llevar a cabo este proceso, y luego cuáles son las herramientas que podemos usar a la hora en que nosotros queramos implementar un compilador. Entonces vamos a iniciar con el proceso de compilación. Antes hay que tener bien definido algunos conceptos. El primero es programa, que como ustedes saben es un conjunto ordenado y finito de instrucciones que se escribe en un lenguaje determinado para resolver algún problema. Programación es el proceso de la elaboración de un programa, de manera que este sea correcto, es decir, debe hacer lo que debe hacer, eficiente, debe consumir la menor cantidad de recursos, tiempo y memoria, debe ser claro, es muy importante a la hora en que nosotros necesitemos leerlo, identificarlo, aunque lo haya programado otra persona, y modular. Modular es que si es un programa demasiado extenso, demasiado complejo, esté dividido en módulos o en subprogramas que nos van a ayudar a reducir la complejidad, sobre todo cuando ya se está implementando. Para la elaboración de un programa hay dos etapas. La primera es la fase de compilación y linkado, y la segunda es la fase de ejecución. La primera, la fase de compilación y linkeado, el programa está escrito en un lenguaje de alto nivel. Obviamente este lenguaje no puede ser interpretado por la computadora, sino que debe ser traducido. Las etapas por las que debe pasar un programa escrito en un lenguaje de programación hasta poder ser ejecutable son: primero, el programa fuente, que es el programa que nosotros escribimos en algún IDE, ¿verdad? Y en algún lenguaje de programación. El compilador, que es un programa que se va a encargar de traducir el programa fuente a lenguaje de máquina y de comprobar que las llamadas a las funciones de librería se realicen correctamente. El programa objeto, este es el programa fuente traducido por el compilador a código de máquina. Todavía no se ha creado el ejecutable. Muchas personas confunden el programa objeto con el programa ejecutable. El programa objeto es el que genera el compilador si no hay errores, si todo está bien, pero todavía no lo ejecuta. El programa ejecutable es la traducción completa a código de máquina realizada por el enlazador del programa fuente, ya que I es el que se ejecuta, es el directamente ejecutable. Y por último, un linker, que es un montador o un enlazador. Este es un programa encargado de insertar el programa objeto, insertar al programa objeto el código de máquina de las funciones de librería. Esto va a producir, este montaje va a producir un programa ejecutable o .exe. Aquí lo podemos ver gráficamente, muchachos, ¿verdad? Tenemos aquí el programa fuente, ¿verdad? Hacemos uso de un compilador. Si el programa no tiene errores, no continúa la traducción y regresa al programa fuente para que nosotros las corrijamos. Si no tiene errores, genera el programa objeto. Luego el enlazador verifica que se estén usando las funciones de librerías correctas, y si eso es así, genera el programa ejecutable. Como cada lenguaje de programación tiene unas reglas especiales, que es la forma en que se deben escribir o su sintaxis, debe existir un compilador específico para cada lenguaje de programación. Es decir, el compilador no lee programas escritos en diferentes lenguajes, sino que cada lenguaje tiene su propio compilador. Si el programa fuente es sintácticamente correcto, podríamos comparar esto de la sintaxis con la ortografía, ¿verdad? Si no tenemos errores ortográficos, entonces el compilador va a generar el código objeto. En caso contrario, va a mostrar una lista con los errores encontrados.
no generándose ningún programa objeto para que procedamos a su depuración. Los compiladores emiten mensajes de error o advertencia durante la fase de compilación. Hay dos tipos de errores: errores en tiempo de compilación y errores en tiempo de ejecución. Los errores en tiempo de compilación son los que se producen antes de que el programa se ejecute, mientras se está compilando el programa. En cambio, los errores en tiempo de ejecución se producen cuando ya estamos ejecutando el programa. Este tipo de error es más difícil de encontrar o de detectar, ¿verdad? Debido a que no son errores de escritura, sino que son errores de lógica. Los errores más difíciles de corregir son los errores de lógica, que son los que cometemos los programadores. Aunque el compilar un programa no dé errores, eso no quiere decir que esté correcto. Pero me he encontrado con muchos estudiantes que dicen, pero no tengo error, me sale bien, pero a la hora en que lo ejecuto, no produce los resultados esperados. Es porque no está bien, o sea, está bien escrito, pero lógicamente no se encuentra bien, ¿verdad? Un programa puede producir resultados erróneos al equivocarnos con errores lógicos o al programar el algoritmo. Por ejemplo, tenía que sumar dos valores y accidentalmente en lugar de escribir el más, escribí el menos. Entonces, en lugar de sumar, resta. También puede interrumpirse bruscamente. Por ejemplo, si tenemos una división y el divisor es 0. Este tipo de errores, algunos lenguajes lo corrigen con algo que se llama excepciones. En la clase de programación orientada a objetos yo vi Java y ahí vimos las excepciones, que son errores que pueden ocurrir al ejecutar el programa. Uno de estos errores es, como les diría, el error de cajón, ¿verdad? Que mandemos a dividir un número y que el divisor sea 0. Ustedes saben que eso no existe, es indeterminado. Entonces, ese tipo de error podría producirse en nuestro programa, ¿verdad? Por ejemplo, y el programa se interrumpe de manera brusca. También los errores se pueden producir en la fase de compilación. Hay errores fatales, hay errores de sintaxis y hay advertencias o warnings. Los errores fatales son raros. Indican errores internos del compilador. Cuando ocurren, la compilación se detiene inmediatamente. Los de sintaxis son los más comunes, los típicos, podríamos decir. No detienen la compilación, sino que al finalizar esta, se muestra una lista con todos los errores encontrados. Algunos errores suelen ser consecuencia de otros cometidos con anterioridad. Con este tipo de errores no se puede obtener un programa objeto y por lo tanto tampoco el ejecutable. Obviamente, ¿verdad? Para que se pueda generar el programa objeto no debe haber errores de sintaxis. Y por último, los warnings o las advertencias indican que hay líneas de código sospechosas, a pesar de que no están violando ninguna regla sintáctica. El compilador las encuentra susceptibles de provocar un error. Cuando se detecta un warning, la compilación no se detiene. Si en un programa fuente solo se detecta warning, sí que podrá obtener un programa objeto que el linkeado dará lugar a un programa ejecutable. O sea que sí puede permitir que pasen este tipo de errores. No los marca como error e incluso crea el programa objeto y el programa ejecutable con los warnings, muchachos. Con respecto a los errores en tiempo de ejecución, encontrar la causa que los provoca es una labor en ocasiones complicada, sobre todo es de paciencia, muchachos. Algunos compiladores me dicen o me dan una idea de por dónde está el error. Me dicen en la línea tal, pero tal vez no es exactamente en esa línea. Puede ser en una línea antes o en una línea después. Algunos entornos de desarrollo nos proporcionan una herramienta que se llama depurador, que nos va ayudando a encontrar los errores lógicos y otros tipos de errores que puede producirse en tiempo de ejecución. Un depurador es un programa diseñado específicamente para la detección, verificación y corrección de errores. Los depuradores nos permiten trazar el programa ejecutando sentencia a sentencia y luego
visualizar el contenido de las variables y las direcciones de memoria durante la ejecución. Este debugger me permite a mí, me crea una ventanita donde yo puedo ir agregando las variables de mi programa y yo quiero ir viendo los valores que va tomando durante la ejecución. Entonces ahí es donde uno puede detectar algunos errores lógicos. Bien, en resumen, muchachos, para la elaboración y ejecución de un programa tenemos que seguir los siguientes pasos. El primero, obvio, ¿verdad? Escribir el código fuente. Luego, compilarlo. Si se producen errores de sintaxis o warning, volver al editor y eliminar los errores de sintaxis, es decir, corregirlo. Si no hay errores, se obtendrá el código objeto y el enlazador constituirá el archivo ejecutable. Una vez que tengamos el archivo ejecutable, será el sistema operativo el que se va a encargar de colocar el programa en la memoria y ejecutar. Comprobar el funcionamiento del programa, a ver si funciona, si se ejecuta bien, si se ejecuta mal. Una vez que ya hemos encontrado los errores, volvemos al editor y los corregimos. El proceso de compilar, enlazar y ejecutar un programa lo estaremos repitiendo hasta que no se permitan más errores. Por eso es que les decía, esto puede ser un proceso en el que requerimos paciencia, muchachos, algo que muchos no tenemos, ¿verdad? Pero hay que armarse de paciencia para encontrar error. Muchos alumnos, yo he visto que lo que hacen es que borran. Al volver a escribir, dicen, pero si el error está en el de lógica, van a volver a cometer el mismo error. Entonces, la idea no es que estemos borrando código y volverlo a escribir. Además de que eso quita mucho tiempo. Bien. El compilador, como les decía, cada lenguaje tiene su propio compilador. Pero vamos a hablar un poco del compilador de C. Como ustedes saben, C es uno de los lenguajes más potentes y eficientes que existen en la actualidad, ya que combina elementos de alto nivel con funcionalidades del lenguaje ensamblador y es súper adecuado para la programación de sistemas. Es un lenguaje de propósito general, es decir, que puede utilizarse para desarrollar sistemas operativos, gestores de bases de datos, etc. De hecho, Windows está escrito en C. El código de C es muy portable, es decir, que C se puede adaptar a cualquier software escrito para un tipo de computadora sin hacer muchos cambios. El lenguaje C es un lenguaje estructurado, es decir, permite seccionar y esconder mediante subrutinas y variables el resto del programa con toda la información e instrucciones necesarias para realizar una determinada tarea. El lenguaje C solamente tiene 32 palabras clave, a diferencia de BASIC, por ejemplo, que tiene 159. Suele ser incluir potentes librerías, es compilado, no interpretado. El lenguaje interpretado lee el código fuente del objeto hasta la última línea y traduce online para que la CPU las pueda interpretar, pero no genera ningún programa objeto. Un compilador lee el programa entero, lo traduce y luego genera el código objeto. Bien, esa era la primera parte, muchachos. Bueno, muchachos, solo Daniel, ¿verdad? Pero a eso se refiere el proceso de compilación. En resumen, agarra el programa fuente, lo va traduciendo, si encuentra errores de sintaxis, se detiene donde encuentra el error, lo sigue traduciendo y manda un mensaje donde están los errores para que nosotros lo corrijamos. Si no hay, una vez que ya están depurados, es decir, ya no hay más errores de sintaxis, genera el programa objeto y este a su vez el programa ejecutable. Y ese es todo el procedimiento en palabras sencillas. No sé si tienes alguna pregunta, Daniel. Sí. Daniel, ¿tenés preguntas? No. No, no, ninguna. Ok. Aunque ¿sabe qué? Ajá. Los programas deberían incluir, no, lo que no me gusta de los programas
cuando uno programa y se comete un error, te lo señalan, pero deberían incluir realmente, deberían especificar realmente dónde está el error Ah, y sí, poner todo en una línea de texto, cómo se hace realmente la sintaxis, porque todo sí. te señalan y uno se va enredando más y más y más, entonces se confunde. Eso es cierto. Ahí hay una deficiencia en los lenguajes, ¿verdad? Sí, Y a veces te marca una línea y no es esa línea. O es una que sí, está antes o es una que está después. Pero no es la línea que él marca. Bueno, en C me ha pasado eso. En Java también me ha pasado eso. Es verdad, tienen su deficiencia ellos. Bueno, veamos entonces cómo administra la memoria, ¿verdad? Esto lo hace el sistema operativo, pero lo que nosotros queremos enfocarnos es cómo administra la memoria para poder correr y ejecutar un programa. Sabemos que la administración de memoria son los distintos métodos y operaciones que se encargan de obtener su máxima utilidad, ya sea organizando procesos, programas que se ejecutan de manera tal que se aproveche el espacio disponible, etcétera. Para poder lograr todas estas actividades, eh, el procesador utiliza la memoria principal. Actualmente, esta administración se conoce como memoria virtual, ya que no es la memoria física del procesador, sino una memoria virtual la que la representa. Entre algunas ventajas, esta memoria permite que el sistema cuente con una memoria más extensa, teniendo la misma memoria real con la que se está trabajando y que se puede utilizar de manera más eficiente. Claro que los programas que son utilizados no ocupen un lugar innecesario. Entonces, la administración de la memoria tiene como objetivo poder ubicar, reemplazar, cargar y descargar procesos en la memoria principal para así poder protegerla de accesos indeseados, permitiendo la comparación de zonas de memoria. Todos estos procesos son flexibles y dependen del uso y propósito del ordenador por parte del usuario para optimizar su rendimiento. Con frecuencia, la ejecución de estas operaciones brinda mayor espacio disponible de diversos temas, índole y niveles. Las técnicas que pueden, las técnicas que existen para la carga de programas en memoria son la partición física, que es la división de la memoria en varias partes, y la partición dinámica, que es cuando las particiones de memoria se dividen en tamaños variables. ¿Qué técnicas podemos usar para medir? Bueno, nosotros no, el sistema operativo. Tenemos la segmentación. Permite al usuario ver la memoria como una colección de segmentos, cada uno de los cuales tiene un nombre y un tamaño. También se puede variar dinámicamente. Las direcciones lógicas se especifican como un par ordenado, donde el primer elemento es el segmento y el segundo elemento es el desplazamiento. Se implementa igual que otra técnica que se llama paginación, solo que en vez de tablas de páginas son tablas de segmentos. Hay que saber su tamaño y dónde comienza. ¿Qué ventaja tiene la segmentación? Al usuario se le simplifica el manejo de estructuras de datos de tamaño dinámico. Recuerden que las estructuras dinámicas son aquellas que no podemos determinar el espacio que va a almacenar en memoria, porque este puede variar, incluso puede estar definido de una forma, pero después puede cambiar a otro tamaño. Entonces es un poco difícil controlarlos. Pero la memoria sigue siendo físicamente solo un arreglo de bytes que debe contener los segmentitos de todos los procesos que se están ejecutando. La otra estrategia se llama paginación. Tanto las particiones de tamaño fijo como las de tamaño variable hacen uso ineficiente de la memoria. Las primeras porque generan fragmentos internos, mientras que las segundas
originan fragmentos externos. Supóngase, dice, que la memoria principal se encuentra particionada en trozos iguales de tamaño fijo y que cada proceso está dividido en pequeños trozos de tamaño fijo. Los trozos de proceso conocidos como páginas pueden asignarse a los trozos libres de memoria y esto va a evitar que el espacio malgastado en memoria para cada proceso por fragmentación externa se desperdicie. De hecho, con esta estrategia de paginación no va a haber fragmentación externa. Ya hemos hablado, ¿verdad?, de las memorias estáticas y dinámicas. Ya sabemos que la estática es la que una vez definida no cambia. En cambio, la dinámica sí va avanzando, se va expandiendo. Tenemos algunas ventajas y algunas desventajas de la memoria estática. Dice, una de las ventajas es la velocidad de acceso, que es bien alta. Retiene los datos, solo necesita estar energizada, utiliza lógica simple y son más fáciles de diseñar. Mientras que las desventajas, no se puede modificar el tamaño de la estructura en tiempo de ejecución, no es óptimo con grandes cantidades de datos, desperdicio de memoria cuando no se utiliza la totalidad del tamaño, que son más o menos 100 megas. Menor capacidad debido a que las celdas de almacenamiento requieren más transistores y hay un mayor costo por bit. En cambio, la dinámica es un espacio de almacenamiento que se solicita en tiempo de ejecución, porque yo no defino los tamaños al inicio, sino que hasta que ya la estoy ejecutando. Entre sus ventajas, dice, es posible disponer de un espacio de memoria arbitrario que dependa de la información dinámica. También se puede ir incrementando durante el tamaño del programa. Es una memoria que se reserva en tiempo de ejecución. Su tamaño varía durante la ejecución del programa y puede ser liberada mediante la función free de libre, ¿verdad? Entre las desventajas, es difícil de implementar, es difícil de manejar, puede afectar el rendimiento, y cuando se reserva memoria dinámica se tiene que llevar a cabo varias tareas, como buscar la memoria libre y almacenar la posición y el tamaño de la memoria asignada. Ahí tenemos después los accesos a los nombres locales. No locales, perdón. Estos están definidos por las reglas de alcance del lenguaje, los cuales determinan la declaración que se aplica a un nombre, examinando el programa y el tiempo de ejecución. Bueno, los pasos para compilar ya los habíamos dicho, ¿verdad? Primero escribir el código fuente, luego generar el objeto, y si no hay errores, si hay, ponerse a revisar, ¿verdad? Para encontrar cuál es el error. O sea, volvemos a la etapa de escribir el programa fuente. Te quedas allá para poder sacar como el decir que se venga. La ropa. Ya está. ¿De qué iba comida? Los profesores que tengo no me sirven. Ni me les anuncian. Daniel, ¿sabías vos que iba a haber una pequeña... Me está regañando mi jefe. Sí, lo sabía. Ah, sí sabe, sí sabía qué pasó en la fuente, dice a las 9, Daniel. Sí, pero yo no voy a ir de todas formas, sí, no. Ah, pero sí sabía, ¿verdad? Sí, sabía. Ah, bueno, sí, para que no me diga que ni para eso sirvo, dice que no avisé. Sí, porque yo quiero que avisen todos los grupos. Sí, pues sí, yo qué he dicho, no he dicho nada. No me apoyan, lamentablemente. Ya para terminar, Daniel, existen varias herramientas que nos sirven para la construcción de los compiladores. Aquí tenemos 4: Bison, Flex, Jack y Lex. Estas son herramientas
que te permiten crear analizadores léxicos y analizadores sintácticos. Los léxicos y que vayas identificando ellos le llaman token a cada palabra. Por ejemplo, y que distinga quién es palabra reservada, quién es variable, quién es identificador, quién es tipo de dato, y lo vaya poniendo en una tabla. Y los sintácticos son los que ven la parte de la ortografía, por decirlo así. Que si cada instrucción termina por punto y coma, que si son parámetros deben ir separados por coma, que debes abrir llave, cerrar llave, todo eso. ¿Verdad? Para eso sirven estas herramientas. Aquí hay una pequeña descripción de cada una de ellas, pero la mayoría de ellas son analizadores sintácticos o analizadores léxicos, ¿verdad? Que es lo que te explicaba. Ahora, debido a que hemos dado un salto últimamente en tecnología, pues han surgido nuevas herramientas, ¿verdad? Por eso aquí tenemos las herramientas de nueva generación. Tenemos la ANTLR, porque no sé cómo pronunciarlo, que es el nuevo LexJack. Este es uno de los mejores, ¿verdad? Esta herramienta, el LexJack. Entonces, vino a ser sustituido por este. Una de sus grandes ventajas es que puede generar árboles sintácticos descendientes. Eso de árboles es como los árboles que vistes en estructuras de datos. Pero en lugar de letras o números, aquí lo que se va poniendo es los tokens, o sea, las palabras reservadas, los identificadores, las comas, los punticomas y todo eso. Y se va generando un arbolito. Está escrito en Java y puede generar código en Java o en C++. Entre sus ventajas es que está integrado muy bien con los analizadores léxicos y sintácticos. Es más fácil de entender y depurar que la herramienta Jack, y sus especificaciones gramaticales generan árboles de análisis sintáctico. Entre las desventajas, genera analizadores menos eficientes que los generados por Jack. Los archivos de especificación son muy complejos y el proceso de depurado consta de cuatro fases. Escribir el código, compilar y ejecutar para localizar los errores y corregir los errores en el archivo de especificación. La otra nueva herramienta se llama Java. Inicialmente se llamó Jack, es similar al anterior y es un analizador ascendente, o sea, va de lo pequeño a lo grande. Entre las ventajas, tiene una buena integración con los analizadores léxicos y sintácticos. Puede generar analizadores sintácticos descendentes basados en la gramática e incluye la herramienta JJ-Tree, que es como un mini programa que sirve para generar árboles sintácticos. Entre las desventajas dice que tiene las mismas que ANTLR, las mismas desventajas. Y otras ahí que se oyen, que se mencionan, como Bellak Java, Coco Java y Coop, ¿verdad? Que son menos populares, pero que también pueden ser utilizadas para esto de generar los códigos. Bien, eso sería entonces la clase de hoy. Como ves, es bastante teórica. Esta ya es la 11, solo nos quedarían 2 sesiones más. Te voy a enviar, Daniela, porque las siguientes son unas exposiciones. Te voy a mandar aquí por el WhatsApp la lista de temas para que elijas uno, ¿verdad? Y lo investigues y te prepares unas diapositivas para que las presentes el próximo día. Bueno, ahí se las voy a mandar a todos, ¿verdad? Pero la tenés que subir a la plataforma para que yo te pueda poner la nota. Ya ahí en la sesión 12 vas a ver que aparece un link para que ustedes suban esa exposición. Pero te tengo que dar los temas antes para que vos puedas investigar y puedas exponer el próximo sábado. Lo voy a subir aquí al WhatsApp, ¿oíste, Daniel? Sí. Para que escojas el tema que querrás de la lista, te preparas una diapositiva, nada muy grande, ¿verdad? No te extendas lo básico, ¿verdad? Creo que son otros paradigmas de programación, porque nosotros nos hemos estado centrando en los programas que son orientados a objetos, pero hay de otros tipos, otros paradigmas. Entonces es escoger un paradigma e investigar qué lenguaje de programación tiene, cuáles son sus características, cuáles son las ventajas, las desventajas y nada más, ¿verdad?
para que te prepares las diapositivas y las presentes. Ya voy a subirte los temas. No sé si tenés alguna duda. Las tareas todavía siguen vigentes, ¿verdad? Las tareas. Sí, O sí, sea, a ustedes no se las voy a, es que habíamos dicho que semanal, pero a ustedes no. Los sabatinos no, porque como trabajan hay que darles un poco más de chance. Entonces están vigentes, tranquilos. ¿y cuándo pues, nos faltan 2 sesiones, las 12, ¿verdad? Nada más? Solo El la 13 del 2. examen. Sí, solo las próximas, solo el próximo Y sábado el es la examen última. no lo piensa enviar antes. Sí, también se los voy a enviar antes, porque es una aplicacioncita, es un programa, van a programar. Puede ser, de verdad, y has seguido vos, te ha dado tiempo de hacer los ejemplos en visual.net que estaban ahí. ¿Cuál dijo? ¿Has tenido tiempo de programar los ejemplos que tenemos ahí de visual.net para hacer menú, formularios de acceso, el CRUD, toda esa parte? ¿Has tenido tiempo de hacer algo de eso? Algunas partes sí. Ajá. Bueno, Estado también viendo videos también. ajá, perfecto. Es que ese código, todo el código que está ahí, lo probé en la versión 2015 de Visual y funciona bien. Y a los estudiantes les funcionó porque esa es la versión que está instalada aquí en los laboratorios de la universidad. Por eso te preguntaba si no has tenido problemas, porque algunos instalaron la versión 2019, que no debería haber error. No, sí, yo Pero, también instalé, ¿sabes? ajá, sí, no, Pero, pero me confundió la interfaz del programa. No sé, es que movieron muchas cosas y metieron también muchas cosas, entonces sí, me ¿verdad? Ajá, yo confundí. también lo había instalado y mejor lo desinstalé. Sí, me confundió también. Y instalé la versión 2017. Ajá, estás más actual Sí. que yo. Yo instalé, es que la que conseguí fue la 2015, la verdad. Bueno, no importa, te tiene que funcionar porque no debería haber incompatibilidad entre ese código y la versión 2017. Lo que pasa, te digo esto porque el examen final es un programita, un sistemita chiquito para llevar el control de una biblioteca. Entonces ahí van a haber varias tablitas, van a la tabla libros, la tabla estudiantes, la tabla bibliotecario y la tabla préstamos, son 4 tablas. Y después crear la interfaz en Visual o en otro. Yo digo Visual porque ese es el que les expliqué, pero si vos dominas otro, como Sechar o el mismo Java, ¿verdad? También lo puedes hacer ahí, no necesariamente tiene que ser en visual.net. Pero todos los ejemplos que puse ahí, el formulario de acceso, menú y el CRUD, ese mismo código lo pueden usar para su proyecto y solo lo van adaptando. Podría ser, pero como te digo, si conoces otro y es mejor para vos, está bien, no nos vamos a poner exigentes en el lenguaje. Pueden usar el que ustedes dominen más. Entonces te voy a pasar los temas para que elijas cuál va a exponer en la próxima sesión. Y acuérdate de subirme la diapositiva ahí en la sesión 12. ¿Oíste? Sí. Bueno, dale pues. Si no tenés ninguna pregunta, pues eso sería todo. Gracias por venir, ¿oíste, Daniel? Bueno. Dale, pues. Ya voy. Bueno. Chao, Daniel, que ya ahí dice, ya tengo que ir a apoyar, dice mi jefe.